Para los que no conocen la historia, les recuerdo que entre el nacimiento virginal de Jesús y el inicio de su ministerio público hubo 30 años de silencio. No se sabe a ciencia cierta qué hizo el Señor, no registran las escrituras de que Él hubiese hecho milagros. Era el hijo del carpintero y vestía un delantal con clavos, martillos, portaba un serrucho. Era el hijo de la campesina María y de José. En esa vida común que todavía tiene Jesús, es invitado a un casamiento, junto con los discípulos que todavía no se conocían como tales. Eran los amigos que andaban con Jesús y hasta la mamá de Jesús. Aquí desaparece José, presumimos que quizás ya había fallecido o que ya no vivía con ellos. No se sabe mucho de José el carpintero. Y aparentemente están en las bodas invitados de lo que se cree sería un amigo de la infancia de Jesús. El evangelista lo relata de la siguiente forma. Dice, se celebró una boda de Caná en Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Lo impredecible. Se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no organicé la boda. Aparte no llegó mi hora, todavía no voy a comenzar mi ministerio. Jesús sabe a esta altura que tiene que ser quien redima al mundo. Pero obviamente el inicio de su ministerio tiene que ser con un gran milagro. Una resurrección tal vez. La sanidad de un paralítico. La limpieza de un leproso. Y la madre le dice, Jesús, resuélveme esto que al novio se le terminó el vino. Al cabo es tu amigo. Es nuestro amigo, nuestro vecino. Y Jesús sabe que apenas haga el primer milagro, será una cuenta regresiva, un efecto dominó que no podrá parar hasta la cruz. Posiblemente por eso le dice a la madre, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Aún no llegó mi hora. La madre insiste, como toda madre siempre insiste, y le dice a los sirvientes, hagan lo que mi hijo les ordene. Y había así 6 tinajas de piedra, en cada uno caben 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Jesús dijo, bueno, ahora llévenselo al encargado del banquete. El encargado del banquete prueba el agua y resulta que estaba convertida en vino, en un muy buen vino. No sabían de dónde había salido el vino, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían llenado las tinajas con agua. El encargado de la boda le dijo al novio, mira, te quiero felicitar porque todos los novios de las bodas con las cuales yo trabajé, sirven siempre el mejor vino al inicio. Así que le dice al novio, todos los novios con los cuales yo trabajé siempre sirven el mejor vino. Y cuando ya los invitados no reconocen un tequila de un whisky, no saben lo que están tomando, que le pueden dar gasolina y le da lo mismo, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En las antiguas culturas orientales, las bodas era algo más que unir 2 almas. Las bodas se arreglaban de cuando eran niños. Entonces se decía, mi niña se va a casar con tu hijo, y se arreglaban los padres. Imaginen que te hubiese pasado así, que tus padres te habrían elegido. Si tú dices, si elegí yo y me fue mal, imagina si lo elegí a la vieja, imagínate. Implicaba cosas de largo alcance. No era solo casarse, tenía mucho que ver con lo que iba a pasar luego en la historia. Y esto me está diciendo que si el banquete de boda era muy grande, era porque era directamente proporcional al nivel de planificación y recursos que la familia tenía. Visto y considerando lo que la Biblia dice, que fue invitado Jesús, sus discípulos, la madre, entre otros, esta no era una boda de apuro, era una boda planificada con muchos invitados. Y de pronto, María se da cuenta y percibe de un problema que los demás no notan. Se había acabado el vino. Para tanta gente no se puede salir a comprar a último momento. Además, no sabemos a qué hora está sucediendo esta boda. Los patriarcas de cada familia habían trabajado duro para ganarse el honor que llevaban sus apellidos. Así que todo esto se estaba desmoronando por una pequeña falta de previsión. Para Medio Oriente esto es un problema grave. En esta boda de Caná nadie se percató del problema a excepción de María. Cuando nadie se percata del problema, tampoco nadie está consciente que la solución está en su presencia, que la solución está ahí. María sabía que había un problema y también sabía que la solución comía frente a ella, porque Jesús estaba allí. Los demás no sabían ni que faltaba vino, ni conocían el poder de Jesús. Cuando no estás consciente que tienes un problema, tampoco estarás consciente que Dios está haciendo un milagro. Ese es el primer regalo que quiero que desenvolvamos, la conciencia de cuántos milagros secretos que ni siquiera nosotros sabemos Dios ha hecho para traernos hasta aquí. No te imaginas de los accidentes que Dios te libró que no sabes. La Biblia dice que Él asigna una guardia de ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Así que el ángel de la guarda no es un invento del catolicismo, está en las Escrituras. Hay ángeles que te guardan. Si te contara cuántos planes se han abortado que han tenido que ver con atentar contra nuestros hijos, contra nosotros, cuántas cosas te habrá librado el Señor en este año.
que no te enteraste. Una demora en la cual te enfadaste, pero ¿por qué esta demora? Quizás después te diste cuenta que hubo un accidente más adelante y que si ibas más rápido podías formar parte de ese accidente. Hay un montón de milagros en los cuales estamos involucrados y Dios nos guardó, y que si nos cayera la moneda, como dicen en algunos países, de aquellas cosas que Dios nos bendijo sin saber que nos bendijo, correríamos al altar. Yo no puedo dejar de pensar, y casi se me llenan los ojos de lágrimas al pensar dónde pude haber estado si continuaban esas fiestas de Navidad a medida que yo iba creciendo y mis tíos y mis hermanos y mis padres se seguían emborrachando. Lo más probable es que yo también hoy sería un borracho, en el mejor de los casos, si no estaría muerto por la cirrosis. Porque mis ejemplos, las personas a las cuales yo admiraba, bebían en cantidad industrial. Así que no iba a faltar mucho para que yo pidiera probar algo de licor, de cerveza, de tequila. Y no descarto que a los 14, 15 años tuviera mis primeras grandes borracheras, como siempre pasó con los Goebbels. Tú no sabes de cuántos accidentes Dios libró a tus hijos. Hay personas aquí que han tenido que despedir a un hijo. El dolor más grande al que un ser humano puede enfrentarse. Pierdes un cónyuge, te dicen viudo. Un padre, te dicen huérfano. Pierdes un hijo y el dolor todavía ni nunca tendrá nombre. Y sé que hay algunas personas aquí que han tenido que despedir a un vástago, a un primogénito. Y espero que nunca lo tengas que hacer en la vida. Pero si alguna vez te tocó, sabes de lo que estoy hablando. Es que Dios se ocupa de los problemas invisibles. Y aquí este milagro tenía que hacerse en secreto para no deshonrar al novio y su familia. Dios nunca avergüenza a nadie. Dios siempre te va a honrar. Él no avergüenza a los que ama. No pasarás vergüenza. Si lo invitaste a la boda, Él arreglará lo que pueda surgir. Porque el jefe de los camareros dijo: pero serviste el mejor vino para el final. Lo que pudo haber sido una vergüenza, el Señor en secreto transformó el agua en vino y ni siquiera se llevó la gloria. Ni siquiera dijo: hey, yo hice la transformación. Dejó que el novio se llevara la honra. Y yo declaro que no termina el año sin que Dios te honre por lo que has trabajado como mamá, como papá, como hijo, como inmigrante. Dios te va a honrar. Él no es deudor de nadie. Hay milagros que se producen en lo que llamamos un proceso. ¿Qué es un proceso? El paso del tiempo. La transformación es algo que va ocurriendo, y como toda cosa valiosa, es algo por lo que vale la pena esperar, y Dios no está apurado. La excelencia no se logra apurado y con prisas. Tú no puedes de la mañana a la noche hacer un éxito. Uno tiene que trabajar duro. Y Dios empieza a trabajar con nosotros. Así nos tarde 30 años, 40 años, 10 meses. Dios nos va procesando porque a Él le interesa no tanto en cuándo ni dónde llegues, sino cómo llegues hasta ahí. Por eso la Biblia dice que crecemos todos los días conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los días vamos creciendo un poquito. O sea que el crecimiento a veces ocurre ante tu mirada sin que te des cuenta. Te encuentras con un vecino y dice: ¿cómo creció tu hijo? Y tú dices: yo lo veo siempre igual. El crecimiento propio es igual. Yo no me di cuenta cuando crecí. Yo me vi chiquito frente al espejo a los 7 años y me seguí viendo chico a los 10 y a los 15 y a los 20 seguía siendo flaco, peso lástima. Creo que no me di cuenta cuando crecí, y mucho menos me estoy dando cuenta que estoy envejeciendo. Eso se llama proceso. En el proceso, en la relación con el Señor, Él se toma su tiempo. Y yo he hecho algún análisis de mi propia vida. No puedo hablar de la tuya, pero puedo hablar de la mía. Pero me sorprende algunas cosas. Por ejemplo, me di cuenta que hace 5 o 6 años atrás yo era de esas personas, y a ver si alguien se identifica, que la ansiedad me ganaba, y si tenía un conflicto lo tenía que arreglar ya. Pero debe haber alguno acá que hasta que no arreglan el conflicto van y enfrentan, y a veces se encalientan, meten la pata y se arrepienten de lo que dijeron por no enfriarse. Está bien que la palabra dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, pero yo hablo de conflictos tan graves que a veces hay que calmarse y hablarlos civilizadamente y en el espíritu. Porque cuando uno toma decisiones, o frustra la carne o frustra el espíritu. Si tú dices todo lo que la carne te dice que digas, el espíritu se contrista, y cuando llegas a la casa dices: ay, no debía haber hecho eso, me arrepiento. Pero si tú gratificas a la carne y dices: ja, te lo dije, tenía que decirse y se dijo. El espíritu se contrista porque la carne salió. Es mejor contristar a la carne que diga: ay, le tenía que haber dicho, ay, ¿por qué me callé? Voy a pensar que soy un menso. Pero es preferible pasar por manso que menso. ¿Cuándo aprendí esto? ¿En una noche? ¿En un mensaje? ¿En una mañana? No, en un proceso. Entonces convengamos que hay milagros que están ocurriendo en ti que demandan un proceso. ¿Qué milagros que demandaron proceso han ocurrido en tu vida? ¿Hay algo que digas: uy, yo por mucho menos lo habría ahorcado a la fulana esta? Por algo menor que
eso yo me habría enfadado un año y ahora lo dejo pasar. ¿No te sorprende cambios en ti? Es el Señor en un proceso. Te ha enseñado a no llorar y derramar lágrimas por quien no vale la pena. Y ahora dijiste, no, las lágrimas mías son muy valiosas. No voy a llorar por el primer condenado que me deja. ¿Aprendiste? ¿Cuándo? El avatar de la vida, los infortunios, las batallas, los tropiezos, te van enseñando. Y como diría Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y vas haciendo camino al andar y te vas preparando. Y después hay otros milagros